Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la gente del SECOM por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Larrea y en esta hermosa tarde para la práctica de la computación, no sé qué están haciendo acá. La idea es tener una pequeña charla muy informal, muy práctica sobre el famoso fucking testing. Y cómo hacemos testing y cómo podemos mejorar el testing. Para los que no me conocen, mi nombre es Martín Larrea, soy docente acá del Departamento de Computación. Si no me tuvieron es que están en los primeros años, ahora estoy dictando TDP en segundo año y más adelante dicto otra materia que es sobre testing, ¿sí? Soy egresado acá del departamento, trabajo actualmente en el departamento como profesor, también hago investigación y varias cosas. Soy muy fanático de Star Wars, me gustan mucho los Legos y la combinación de los dos es como... Y tengo un montón de naves y esas boludeces. Pero bueno, hoy vamos a hablar de testing, obviamente. Pero en particular, la idea de esta charla es hablar un poco sobre cómo nosotros hacemos testing, cómo podemos mejorar el testing y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para hacer testing, ¿sí? Todos hacen testing en algún punto, porque la realidad es que el testing es la herramienta que nosotros tenemos para saber si lo que programamos está bien. Nadie termina de programar, compila y manda el proyecto al asistente. Algo quiero creer que hacen. Ese algo es básicamente el testing. Y un poco la idea de hoy es charlar sobre cuál es la calidad de ese algo que están haciendo y cómo pueden llegar a mejorarlo, ¿sí? Pero lo más importante del testing es esto, es la herramienta que tenemos para saber si el proyecto que implementamos está bien. Entonces vamos a empezar por algún lugar. Por ejemplo, un enunciado de RPA. Yo estoy en RPA, me encuentro con esto que dice mostrar la suma de los primeros n... Me imagino. Mostrar la suma de los primeros n números naturales con n ingresados por el usuario. Mostrar la suma de los números comprendidos entre n y m inclusive con n y m ingresados por el usuario. Cada una de estas cosas que yo estoy leyendo son el problema que me están pidiendo resolver. Y a partir de esto yo voy a hacer un programa en Pascal, o en Java, o en lo que sea que yo estoy trabajando. Como decía recién, la única forma que yo tengo de saber que lo que hice está bien es testeándolo. Y en el acto de testear, lo que nosotros siempre vamos a hacer es decir, bueno, implementé mi función, la suma de los primeros n números naturales. Suma de primeros n números naturales, que recibe un entero o un natural y me devuelve un número. La tengo que probar. Y en el acto de la tengo que probar, tengo que elegir cómo la voy a probar. Tengo que elegir con qué números la voy a probar. Y ahí es donde empieza a aparecer por qué hoy en día tenemos toda una ciencia dedicada a lo que es testing de software, o su nombre más formal, verificación y validación de software. Porque lo que suele pasar en todos los casos, no solamente pasa en el cursado, sino que pasa en la vida real, es que le dedicamos poco tiempo al testing, ¿sí? Porque terminamos sobre el deadline de la entrega del proyecto, porque estamos cansados, porque es lo último que hacemos. Entonces, tenemos poco tiempo para testear. Pero a su vez, yo quisiera estar bastante seguro de que lo que hice está bien hecho. Entonces, ¿cómo logro compatibilizar esas dos cosas? Tengo poco tiempo para testear, pero a su vez quiero estar seguro de que lo que hice, lo hice bien. Y ahí es donde aparece esta idea de hacer un testing inteligente, ¿sí? Llevándolo a un extremo, yo tengo solamente una prueba para hacer. No tengo tiempo, así que solamente puedo probar una sola vez esta suma de enteros, o solamente puedo probarla 2 veces. Tengo 2 tiros. Necesito, lo que yo desearía es que esos 2 tiros que le voy a tirar al programa sean los mejores 2 tiros de la historia del testing de software. Porque eso es lo que yo busco. Ese es el objetivo que tenemos atrás del testing. Decir, bueno, si voy a tener poco tiempo para hacer testing, lo que haga, quiero que sea lo mejor posible. Entonces aparece la idea de esta de decir, bueno, hacer un testing inteligente. Sé inteligente en los datos que elegís para probar. Sé inteligente en la técnica que elegís para probar. Y eso da lugar a todo un área de la ciencia.
en esta obsesión de buscar hacer un testing inteligente, empiezan a aparecer herramientas, técnicas, frameworks muy específicos, muy orientados al lenguaje de programación que están usando, al tipo de problema que están resolviendo, a qué etapa del diseño y desarrollo del software ustedes se encuentran. Cada una de todas esas millones y millones de herramientas que hay aparecen con esta idea de testing inteligente, hacer el mejor testing posible. ¿Está bien? Entonces, cuando yo veo este problema y empiezo a pensar en, bueno, ¿cómo lo puedo testear? Ahí lo que estamos haciendo es lo que se conoce como testing de caja negra. Es decir, yo estoy pensando cómo voy a probar este problema a partir del enunciado del problema. No me estoy fijando en cómo está implementado. ¿Sí? No me importa si esto lo hacen con recursividad o un ciclo o usan un arreglo, no me importa. Yo sé que tengo que hacer la suma de todos los enteros comprendidos entre n y m. Bien, eso a mí ya me empieza a disparar un montón de casos de prueba. Arrancando en 0 hasta 10. ¿Qué pasa si es no es de 0 a 10, sino que es de 10 a 20? ¿Qué pasa si hay números negativos involucrados? ¿Qué pasa si el primero es más grande que el segundo? ¿Qué pasa si en vez de hacer de 0 a 10 estoy haciendo de 10 a 0? ¿Qué pasa si los dos números son iguales? Todos esos son casos de prueba que se me ocurren hacer para ver si esto funciona. Todos esos casos lo que buscan es asegurarse de que esto está cumpliendo con el enunciado que a mí me dieron. Ahora, si yo tomo la suma de los números comprendidos entre n y m, y ustedes me dicen, sí, lo probé con la suma de 10 a 20. Bien. Y después lo probé con la suma de 11 a 22. ¿Hacía falta eso? Si funcionó de 10 a 20, ¿tanta diferencia hay entre 10 a 22 o entre 11 a 22? Medio como que hicieron ese segundo caso de prueba al pedo. No están siendo inteligentes. Si van a probar 2 veces, perfecto, probaron una vez de 10 a 20, pero la segunda vez busquen algo diferente. ¿Sí? De vuelta, de 0 a tanto, invirtiendo el orden de los números, poniendo un número negativo. Ahí es cuando empiezan a hacer un testing inteligente. Porque acá también aparece otra cosa que tiene que ver con la psicología nuestra. Nos cuesta mucho romper lo que nosotros hicimos y nos costó tanto. Entonces, muchas veces pasa, yo lo he hecho como alumno, de probar con los casos que estaba seguro que funcionaba. Eliminar el segundo hijo en un árbol, hijo extremo izquierdo, hermano derecho. Sí, si está en el medio funciona, punto, lo probé ahí, funcionó, qué bueno que soy yo. Sí, pero si era el último hijo, si estaba en la raíz, si era un árbol que solamente tenía 2 hijos, había un montón de otros casos que eran más complicados. Y por ahí no los probaba por miedo a descubrir que lo que había hecho estaba mal. Es difícil superar esa barrera, pero hay que superarla. Porque acá el objetivo es, yo quiero probar este proyecto. Entonces quiero estar seguro que lo que mandé está bien mandado. Lo mejor que me puede pasar es descubrir un error. Descubrir un error en testing no es algo malo, es algo bueno, es la razón por la cual existe el testing. El testing existe para encontrar errores. Si yo le doy un software mío a él y digo, tomá, llévatelo una semana y fíjate si anda bien. Y él después viene y me dice, che, bárbaro, no encontré ningún error. No está bárbaro, está mal. Porque los errores siempre existen. En cualquier software mediano a complejo siempre hay un error. Entonces, que el tester no haya encontrado un error, que la persona que lo probó no haya encontrado un error, habla mal de la persona. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la etapa de testing y el hecho de decir, bueno, salgamos a buscar un error, porque errores siempre hay. Entonces, cuando nosotros pensamos esos parámetros de entrada para probar mi programa a partir de lo que dice mi enunciado, estamos ante lo que se llama caja negra. ¿Sí? No pienso tanto en cómo está implementado, sino que pienso en cómo tiene que funcionar. Si yo tengo que probar, por ejemplo, una página web, yo implemento con PHP un registro, un login para una página y quiero probar si ese login funciona. Y pruebo dejando, no sé, el nombre vacío, el apellido vacío, pongo una dirección de mail que no es una dirección de mail. Todo eso que estoy haciendo cae dentro de la categoría testing de caja negra. Porque no estoy testeando en función si atrás de eso hay una base de datos, un MySQL, PHP, Angular, no. Yo quiero testear si la persona se puede registrar correctamente. Eso es testing de caja negra.
Y esto que acá aparece como en el enunciado en la terminología de lo que es testing de software, es lo que vamos a llamar la especificación. ¿Por qué? Porque para que yo sepa cuándo algo anda mal, necesito saber cuándo anda bien. Yo no puedo testear algo si yo no sé cuándo algo anda bien. No tengo que testear. Porque la esencia del testing, lo que nosotros vamos a hacer siempre que hacemos testing, es una simple comparación. Es comparar lo que observo con lo que estoy esperando. Eso es testing. Eso es todo. Terminamos acá. Esa es toda la charla. Pero eso es básicamente testing. Cuando yo digo, bueno, tengo que hacer la suma de los primeros n enteros y le paso 3, yo espero que el resultado sea 6. 3 más 2 más 1. Entonces observo si el resultado es 6. Si esa comparación me da igual, buenísimo. Si me da distinto, encontré un error. Y eso es lo que hacemos siempre. Yo cargo información en un formulario de registro y pongo mal la dirección de mail. No es directamente una dirección de mail. Yo espero que la página me informe que la dirección está mal. Entonces yo lo pruebo y observo si efectivamente pasa eso. Para eso necesito saber cuándo algo anda bien. Y así puedo definir cuándo algo anda mal. Si yo no tengo esa especificación, yo no puedo hacer testing, solamente puedo observar cosas. ¿Sí? Nada más. No puedo decir si algo anda bien o mal si yo no sé cuándo algo anda bien. Siempre que puedo hacer esa comparación, puedo hacer un testing. Y algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, testing no necesariamente implica ejecutar algo. Testing no es simplemente ver si funciona la aplicación. Alguien me podría decir, como parte de un enunciado, de una especificación, esta página o esta aplicación no puede usar más de 500 megas de memoria. Buenísimo. Ahí tengo la especificación. Ahora puedo hacer la comparación. Puedo ejecutar la aplicación, abrir el administrador de tareas y comparar cuánta memoria está usando la aplicación contra lo que me dijeron en la especificación. Si yo no tengo eso, yo igual puedo abrir el administrador de tareas y ver los 2 GB y medio que está usando el Chrome. ¿Está mal? No lo sé, porque nadie me dijo cuando estaba bien. Entonces solamente puedo observar. ¿Está? Bien, eso es caja negra. Lo opuesto a caja negra se conoce como caja blanca. Hablamos de un testing de caja blanca cuando yo hago mis pruebas en base al conocimiento de cómo están implementadas las cosas. ¿Sí? Cuando yo digo, en vez de probar a partir de lo que me dice el enunciado, yo puedo ver, acá hay un if que dice que si el carácter que está en la posición i es un x, entra a este ciclo while. Bueno, voy a probar entrando a este ciclo while. Y para eso necesito que el carácter que está en esta posición sea un x. Y después entra un ciclo while, donde la condición es que este i sea menor que la longitud menos esto, y iguales. Bueno, voy a probar una vez donde el igual sea falso, otra vez donde el igual sea verdadero. Tengo este if acá también que pregunta si esto es vacío o no. Bueno, voy a probar una vez con que sea vacío y otra vez con que no. Todos estos casos de prueba que estoy pensando se basan en estar mirando el código. ¿Sí? Y no tanto sobre si esto es un validador de una contraseña, el insertar una base de datos o un jueguito del Pac-Man. No me importa eso. Me importa probar este código. Sigue siendo una comparación porque este código tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo es la especificación. Este código está para, no sé, calcular si el juego se terminó o no. O está para retornar verdadero si todavía el personaje tiene vidas. Siempre hay una razón por la cual esto existe. Esa razón es mi especificación. Como yo pruebo esta función, eso es lo que hace que esto sea de caja blanca. Esto que se presenta muy binario, caja blanca, caja negra, en la realidad es bastante más difuso. Porque por lo general nosotros implementamos algo a partir de una especificación. Entonces sabemos cuál es la especificación, la caja negra, pero conocemos cuál es su implementación, conocemos la caja blanca. Entonces solemos hacer pruebas mezclando las cosas. Pero lo interesante es que tanto para caja negra como para caja blanca tengo herramientas a mi disposición para ayudarme en este proceso de testing. En ambos casos yo ejecuto, ¿sí? Ya sea ejecuto mi programa, mi juego y pruebo a partir de la especificación, o ejecuto mi código y pruebo a partir de lo que veo en mi código.
Este programa que ejecuto, de vuelta en lo que es la terminología de testing, se conoce como mi objeto de test. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a testear se conoce como el objeto de test. ¿Y por qué no se dice simplemente programa? Porque cualquier cosa es testeable, no solamente un programa. Yo puedo testear un documento. ¿Sí? El corrector ortográfico es una herramienta de testing. ¿Sí? El corrector ortográfico dice: che, yo acá esperaba un acento y vos no pusiste un acento. Fíjense que el corrector ortográfico está haciendo esa comparación, observado, esperado. Yo acá esperaba una mayúscula porque vos recién pusiste un punto y no pusiste una mayúscula. ¿Qué onda con eso? Eso es un testing que está haciendo el corrector ortográfico, que no implica ejecutar un programa. Es simplemente mirar un documento. Entonces, cualquier cosa en la cual yo pueda definir esto esperado, observado, es testing. Y no necesariamente eso implica ejecutar un código. Y tengo herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer testing de caja blanca, una herramienta a mi disposición se conoce como JUnit. ¿Sí? JUnit es un framework de testing orientado a Java, por eso la J, pero en realidad JUnit es parte de un framework más general que se conoce como XUnit, porque tengo este modelo de testing para Java, C++, Python y un montón de lenguajes más. ¿Sí? JUnit lo que hace es organizamos un poco el testing. Me voy a sentar para usar un poco el código. Y por ejemplo, esta clase es una simple clase que es una caja de ahorro. ¿Sí? Una caja de ahorro, tengo un monto, puedo depositar, puedo retirar. Las particularidades que tiene esta caja de ahorro es que tengo estos dos booleanos que me está diciendo si la caja está validada y si ya se hizo un depósito. ¿Por qué? Porque en esta fantasía que creamos con la caja de ahorro, la caja de ahorro, antes de poder usarla, tiene que ser validada. No importa qué signifique eso, pero tiene que ser validada. Y antes de poder retirar, yo obligo al cliente a que primero haga un depósito. ¿Sí? Entonces hay cierto orden en cómo esta caja de ahorro se puede usar. Como una cuenta de correo, un registro en un foro, que antes de poder empezar a usar el foro, tengo que validar mi dirección de mail. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de esta caja de ahorro. Esta caja de ahorro tiene un montón de operaciones, ¿sí? La creo, la deposito, retiro, consulto el saldo, la valido. Y yo lo que quiero es asegurarme que todas estas operaciones funcionen bien. Entonces, si yo estuviese en Hippo, lo que me diría a mí Sonia o Lucho es, bueno, hagan un tester. ¿Sí? Y el tester es un programita donde yo empiezo a usar estas operaciones. ¿Y qué es lo que hago? La comparación, observado, esperado. No sé, creo una caja de ahorro y pregunto si el saldo es 0. Creo una caja de ahorro, deposito, retiro y me fijo si el monto final corresponde con lo que deposité y retiré. Está perfecto, eso es lo que se hace. JUnit lo que busca es ayudar un poco en este tipo de cosas. JUnit es, para los que son de Hippo, esto es Eclipse, un ambiente de programación como BlueJ, un poquito más completo nada más. JUnit viene integrado a Eclipse. Yo con JUnit lo que hago es crear testers. ¿Sí? JUnit usa unos marcadores, que son estos marcadores que aparecen acá, diciendo que esto es un test. Entonces yo puedo acá escribir test. Por ejemplo, este es el test que testea el constructor. Yo acá lo que dije es, bueno, vamos a crear una caja de ahorro. Una vez que creo la caja de ahorro, si la creación se hace bien, la caja de ahorro no tiene que estar validada, porque así es como se inicializa, y el saldo tiene que ser 0. JUnit lo que hace es darme unos métodos que se llaman assert, que esto se traduce como esto debería ser. Entonces, un assert falso es esto debería ser falso, y le paso lo que debería ser falso. El assert equal es esto debería ser igual, el 0, lo esperado, con lo observado que es el saldo. Y así puedo probar todas las operaciones. Puedo decir, bueno, depositar en una caja que está validada. Para cada una de estas cosas que yo quiero testear, necesito crear situaciones, que es lo que yo programo. Entonces acá digo, bueno, creo la caja de ahorro, me aseguro que el saldo sea 0, la valido, deposito, y después me aseguro que el saldo sea 117, que fue lo que yo deposité.
No es tan distinto de lo que hacen en Hippo con un tester. La ventaja que tiene esto es que, como se integra con Eclipse, yo puedo ejecutarlo como un test de JUnit. Ahora vamos a ver esto de la consola, pero me genera un lindo informe sobre cómo salieron las cosas. Esto que está en verde quiere decir que todos los tests, los 7 tests que yo generé, fueron todos correctos. Yo podría venir acá, caja de ahorro, y cometer un error. Decir, bueno, cuando vas a depositar, se deposita uno más de lo que ingresaste por el monto. ¿Sí? Un error. Entonces, si yo ahora vuelvo a correr los tests, me dice estos que aparecen acá, se corrieron los 7 de los 7, 4 fallaron. Y acá me dice cuáles fueron los 4 que fallaron. El de depositar una caja válida, estos dos ahora los vemos, el del saldo, el de retirar. Entonces tengo un informe muy rápido de cómo salieron las cosas. ¿Cómo se usa normalmente JUnit? JUnit es muy útil cuando, como puede llegar a pasar en Hippo, a ustedes les dan una especificación. A ustedes ya le dicen, esta es la clase caja de ahorro, con estos métodos, esto es lo que tiene que hacer, implementenla. Mientras ustedes están implementando, otra persona puede estar escribiendo los tests en JUnit. Se puede trabajar en paralelo, porque como ya está definida la interfaz de la clase, solamente hay que agregarle código. Otra persona o ustedes mismos, mientras están programando, pueden ir pensando en casos de prueba e ir implementándolos. Y obviamente, por ahí al principio la mayoría va a fallar, puede pasar, pero a medida que vayan avanzando con la implementación, van a empezar a pasar cada vez más test. Al punto que pueden llegar a usar este test de JUnit como una forma de saber si terminaron de trabajar. Si realmente hicieron muchos casos de prueba que contemplan muchos usos de esta caja de ahorro, podrían decir, bueno, el día que pasemos los 7 casos de prueba que diseñamos, ese día quiere decir que terminamos. Y es una buena forma de medir cuánto les falta para terminar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cuando quieran hacer una pregunta, me hacen preguntas, no hay ningún problema. JUnit es bastante más complejo, tiene un montón más de funcionalidades, puedo agrupar muchos conjuntos de test, crece muy rápido y está bastante bueno. ¿Cómo decidir los casos extremos para tratar de validar completamente algún método? Ahí es donde aparece... A ver, está buena la pregunta. JUnit es una herramienta para testear, ¿sí? Pero lo que JUnit no me resuelve es qué es lo que yo escribo acá adentro. Y eso que yo escribo acá adentro, que es un poco tu pregunta, pasa por la creatividad que tengamos y en qué tan inteligentes somos para elegir los casos de prueba. Eso casi ninguna herramienta lo puede resolver. Hay algunas que lo hacen, pero casi ninguna lo hace. Eso depende de nosotros. Y eso depende de qué tan bueno es nuestro análisis de la situación. Acá el enunciado que no está, pero lo que yo les comento es decir, bueno, la persona no puede hacer un depósito si la caja de ahorro no está validada. Eso tiene que ser un caso de prueba. ¿Sí? La persona no puede retirar si no hizo primero un depósito. Eso tiene que ser un caso de prueba. Por lo general, el enunciado, la especificación, nos dice los casos de prueba. Como decimos en TDP, el enunciado les dice cómo son las relaciones, el enunciado les dice cómo es la clase, el enunciado les dice cuáles son los casos de prueba. Porque si el enunciado les está diciendo no se puede depositar si antes no se hizo una validación, esa es una situación muy especial, tan especial que el mismo enunciado, especificación, la está diferenciando del resto de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo escribo acá adentro? Va a depender de mi capacidad para generar casos de prueba. Y mi capacidad va a depender de mi habilidad para leer el enunciado. ¿Sí? Si el enunciado decía, una vez que el saldo supera el $1.000.000, no se puede depositar más plata, y yo no testeé eso, es un error mío.
Es un error de que no interpreté el enunciado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? Bien. Testing tiene otro problema. En lo que es testing, por ejemplo, de caja blanca, una de las cosas que suele pasar cuando nosotros testeamos es que escribimos código. Esto que están viendo acá de JUnit es Java, es código Java. O sea, puedo hacer todo lo que hago en Java, lo puedo hacer acá, puedo tener herencia, estructuras, todo lo que yo quiera. Lo que significa que potencialmente también hay errores acá adentro. Es un problema del testing. ¿Por qué? El mismo test puede tener errores. Entonces, en algún punto, quizás también haya que testear los testers. O cómo estamos seguros que el tester no tiene errores. Se cae en un ciclo infinito. Por lo general, siempre se busca una política que hay en lo que es testing, en particular en situaciones muy complejas, software muy complejo, intentar escribir la menor cantidad de código posible. Porque mientras más código yo escriba, más errores potenciales puedo llegar a tener. Peor aún, muchas veces para poder testear mi objeto de test, tengo que introducir código en mi objeto de test. ¿Sí? A veces pasa que yo quiero testear una clase y la única forma de testearla es consultando un atributo que es privado, entonces para consultarlo necesito meterle una consulta al atributo que es privado porque si no, no lo puedo acceder. Todo eso implica modificar la clase que quiero testear y potencialmente introducir errores. Entonces siempre se buscan herramientas, por eso aparecen las herramientas, por eso aparecen los frameworks, que minimicen cuánto código yo escribo. Y en particular cuánto código le meto al objeto de test. ¿Sí? Porque todo eso potencialmente puede llegar a generar un problema. ¿Se entiende? Bien. Este ejemplo, por ejemplo, de la caja de ahorro, muestra cosas por consola, que recién las vimos pasar. ¿Sí? Son mensajes que van apareciendo que están en la implementación. ¿Sí? Avisos de no se pudo hacer esto, hubo un error, hubo otro error. Estos avisos que aparecen por consola, fíjense que no están hechos con el system.out.println, están hechos con otra clase que yo normalmente uso porque me resulta muy cómoda, que es una clase reporter. ¿Por qué me resulta cómoda? Porque lo que suele pasar es que usan muchos imprimir por pantalla, ¿sí? Ya sea Pascal, Java, mucho imprimir por pantalla, que está perfecto, es una forma de seguir las cosas. Y esto es importante, testing no es debugging. ¿Sí? El objetivo del test es encontrar un error. ¿Dónde está el código que produce ese error? No es responsabilidad del testing. Eso es debugging. Por lo general, en una empresa con muchos roles, el tester solamente se encarga de levantar el teléfono, llamar a alguien y decirle no anda lo que vos hiciste. ¿Sí? Si ahí corta, el tester es un hijo de puta. Siempre se busca en el testing documentar los errores. Es muy importante documentar. Imagínense que alguien lo llama y dice, che, la función esa sumar enteros no funciona. Chao, pum. No, tirame algo. Dame una pista. Entonces, siempre es muy importante del tester la documentación de las cosas. Si yo le voy a decir a un programador, che, la función sumar enteros no funciona, le tengo que decir qué fue lo que hice. Porque lo primero que va a hacer el desarrollador es intentar replicar eso. Porque a partir de esa replicación es que empieza a buscar dónde está el error. Entonces yo digo, che, mira, no funciona. Le pasé primero un negativo y después 0 y me dio una excepción nula. Y le pasé un 0 y después le pasé 0 y me devolvió -1. Toda esa información siempre es importante que el tester se la pase al desarrollador. Por eso la documentación en el testing es fundamental. ¿Sí? Entonces, esta clase que yo uso, que se llama reporter, lo que hace es un system.println, pero con una bandera, un flag. ¿Por qué? Porque lo que suele pasar en los proyectos de las materias es que lo llenan de un montón de system.out.println. Al principio tiene sentido lo que escriben, no entró al ciclo while, el if dio falso. Y después con el tiempo y el cansancio empiezan a degradar eso a mensajes cada vez más raros. ¿Sí? 3 empanadas. ¿Sí? Se comió un chorizo. La puta madre. Hizo un flip-flop. Son todos mensajes que he leído en proyectos. Y muchas veces esas cosas después se las olvidan de sacar.
y le mandan el proyecto al asistente con todos esos mensajes hermosos. Y no está bueno eso. Pero a su vez, también es un garrón estar 48 horas seguidas programando, tener que mandarlo y ponerse a eliminar esos 72 system.out.println. De nuevo, porque eso que están haciendo implica modificar el código, y modificar el código implica generar errores. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase? Tiene una bandera, ¿sí? Si la bandera está en verdadero, todos los println funcionan. Pero en donde a la bandera la haga falsa, ningún println imprime. Esto a mí lo que me permite es llenar la aplicación de mensajes, pero al momento en el cual mando el proyecto a quien se le tenga que mandar, poner la bandera en falso. ¿Sí? Esto lo uso con varias aplicaciones que hacemos acá en la universidad, porque lo otro que está bueno es esta bandera, vincularla a un parámetro del jar. ¿Sí? Ya que estamos en los... Déjenme ver si se los puedo mostrar. Esta que es una aplicación para gente de geología que hicimos acá en el departamento de computación. El main lo primero que hace es obtener de la consola donde se llamó esta aplicación, esto se llama rockar.jar, fijarse si después se pasó la palabra debug. Si cuando se ejecutó se pasó la palabra debug, pone al flag en verdadero. Si no se pasó la palabra, si no aparece el debug, el flag queda en falso. ¿Qué es lo que me permite esto? De vuelta, mandarle la aplicación al cliente, usala, le paso, hace java -jar, pum, ejecutar y está todo bien. Si en algún punto el cliente me llama y me dice, che, no están dando, yo voy a la oficina de la persona y lo único que tengo que hacer es ejecutar la aplicación y pasarle debug. Entonces eso lo que hace es disparar todos los println que tiene la operación. Entonces yo puedo hacer una traza de todo lo que está pasando. Me resulta cómodo hacerlo de esa manera. ¿A qué viene todo esto? Cuando yo creo, por ejemplo, yo hago clic derecho en una clase que quiero testear en JUnit, New JUnit Test Case, ya acá se da cuenta que quiero testear esta clase. Y en JUnit yo puedo tener un montón de testers y a su vez puedo tener métodos que se van a ejecutar cada vez que se ejecute un tester, que son este setup y teardown. ¿Sí? Ahora se los muestro más en detalle. Vamos a copiar todo lo que estaba acá. A esta nueva. ¿Qué significa este método? Todo lo que yo escriba acá se va a ejecutar antes de cada uno de estos tests. Pero lo escribo una sola vez. En particular, si yo quiero que esta bandera del reporter sea falsa, en vez de escribirlo en cada uno de estos, simplemente lo escribo acá. Y esta sola línea de código ahora se va a replicar en cada uno de estos tests. Si yo esto lo ejecuto, me genera los errores, pero ahora la consola no apareció. Entonces esto me ayuda a modularizar mis tests. ¿Sí? Me simplifica el trabajo porque yo puedo decir, bueno, algo que yo podría haber hecho es, en cada uno de estos tests, yo siempre creo una caja de ahorro. ¿Correcto? Bueno, una forma de reducir cuánto código escribo, y de nuevo, si escribo menos código, menos chances de errores, es hacer la caja de ahorro como un atributo y crearla acá adentro. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tests no tiene que hacer esta línea de código. Se hace siempre antes de esta ejecución. Entonces la idea de las herramientas para hacer testing es facilitarnos la vida. Y parte de facilitar la vida a un tester es reducir cuánto código tiene que escribir. Y eso es lo que está muy piola.
Eso con respecto a caja blanca. También tengo frameworks o herramientas para ayudarme en el testing de caja negra. Y una de esas herramientas se conoce como Selenium. ¿Sí? Selenium es una herramienta para testear páginas web. Todo lo que sea web lo puedo testear con Selenium. Y para eso, todas las herramientas que les voy a mostrar son todas libres, gratuitas y las pueden descargar hoy a la noche. Si no tienen nada mejor que hacer, lamento esa situación por ustedes. ¿En JUnit? Sí, supongo que sí, la verdad que no me he fijado. Estoy tan contento con mi clase que tengo negación con el resto de las cosas. Selenium es un framework que me permite a mí hacer testing de páginas web. Firefox. Es un plugin para navegadores, está disponible para Firefox y para Chrome. ¿Qué es lo que me permite a mí hacer Selenium? Grabar acciones sobre una página web y después reproducirlas. Por ejemplo, esto es el botón que aparece con Selenium cuando lo instalo en Firefox. Voy a crear un nuevo caso de test. Esto es ftesting. Okay. Me pide una dirección base. Vamos a usar, por lo general uno termina usando la de Google. Y en el momento que yo apriete este botón, se abre un navegador. Y ahora Selenium lo que está haciendo es prestando atención a todas las cosas que yo hago con la página web. Por ejemplo, escribir Martín Larrea, Enter, y eso empieza a generar dentro de lo que es la ventana de Selenium lo que se llama un script de Selenium, donde empieza a registrar las cosas. Hago clic acá y le digo basta. Basta. Bien. S. Bien. Ahora, todo esto que registró Selenium, si yo hago play, lo vuelve a reproducir. No estoy tocando nada. Entonces, esto a mí me permite automatizar, la automatización es algo que se busca mucho en el testing, que las cosas se hagan solas, automatizar la interacción con una página web. ¿Por qué? Porque a partir de esto yo puedo empezar a hacer testing. De vuelta, si vamos a hacer testing tenemos que comparar cosas, si no simplemente estoy usando cosas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo, que es C2. Vamos a clicar acá. Yo puedo seleccionar esa palabra, clic derecho, me aparece un menú contextual de Selenium y puedo decirle que verifique este texto. Y puedo decirle también que verifique el título de la página. Y ahí lo puedo parar. Esto que le estoy diciendo a Selenium es, haz esta comparación. Lo que le estoy diciendo a Selenium es, entra a esta página, entra a Google, escribí esto, hacé clic en el primer resultado y fíjate que te aparezca un cartel que dice bienvenido en inglés. Y fíjate que el título de la página que aparece acá arriba sea bienvenido homepage de Martín Larrea. Entonces le empiezo a decir cuáles son las comparaciones que quiero hacer, el testing. Ahora yo lo puedo volver a reproducir. No sé por qué se está demorando. Vamos de vuelta. Vamos a sacar eso. No es perfecto, tiene sus pedos de vez en cuando. Bien,
Fíjense que ahí terminó y me dicen que el test T2 completó exitosamente. ¿Por qué? Porque hizo estas comparaciones y las comparaciones salieron bien. Yo puedo venir acá, por ejemplo, y hacer una modificación. Acá puedo modificar este script que se genera y ponerle una S y decirle, bueno, corre de vuelta. Y ahí me marca que hubo un error. ¿Por qué hubo un error? Porque lo observado no fue igual a lo esperado. Y esto lo puedo hacer mucho más complejo. ¿Sí? Podemos probar, por ejemplo, esto lo que tengo acá es un caso de test donde se definen dos variables. En una variable se escribe el nombre de un libro, en otra variable se escribe cuál es el código de ese libro, el ISBN, y lo que se hace es se ingresa a la biblioteca del departamento y se verifica si ese libro está con ese ISBN. Entonces yo esto lo puedo ejecutar. Esto va completando y finalmente termina que sí, efectivamente está el libro y el ISBN corresponde con el que había cargado. ¿Sí? Con esto yo puedo automatizar los tests. De vuelta necesito saber qué es lo que espero. Pero tengo un montón de comandos en Selenium para poder inspeccionar la página y ver si están todas esas cosas que yo necesito. Uno más que vamos a ver. Al margen del testing, esta herramienta está muy buena para automatizar cualquier cosa que quieran hacer en la web. Si están jugando un jueguito donde hay que plantar tomates y todos los días hay que entrar para cosechar los tomates, ¡boom! Selenium. Y no hacen nada. Está buenísimo para eso. Y en parte Selenium es la razón por la cual existe el CAPTCHA. Porque si un registro, una página de registro no tiene un CAPTCHA, yo puedo agarrar Selenium y empezar a registrar personas, porque es simplemente completar un montón de formularios y apretar un botón. Nada más. O sea, sería muy mala idea tener un registro en una página web que no tenga CAPTCHA, como lo tiene la página de Atma. No sé en qué estaban pensando realmente. La página de Atma no tiene CAPTCHA. Eso significa que pum, 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 listo, registré a una persona. Ya está. Ya está, listo. Una locura. Fíjense que acá lo que hace, lo único que pide Atma, el único control que hace Atma, aparte de que completen todos los campos, es que la dirección de mail sea diferente. Y sería muy mala idea meter este registro de una persona adentro de un ciclo, porque entonces se empiezan a registrar personas. ¿Sí? Estoy registrando usuarios en Atma. Sigue registrando usuarios. Aguante el repeat if. Y puse 5. Puedo seguir y seguir y seguir. ¿Selenium no tiene mucho entreteniendo la compu? No me ha pasado de notar eso. ¿Se les puede caer ese servidor de tantas peticiones que hacer? Yo supongo que sí. La verdad no sé qué es lo que están haciendo. Nada, muy variado. O sea, porque está entrando a páginas web, también una compu que se llama Atom, Celeron. Yo creo que, la verdad, nunca lo probé, nunca lo exigí. Habría que probarlo. No deja de ser el uso de una página web y en sí Selenium no consume mucho. Sí, Selenium tiene limitaciones. ¿Sí? Por un lado, la primera y más importante es Selenium solamente registra lo que pasa en la página web, no lo que pasa con el navegador. ¿Sí? Es decir, Selenium va a registrar todo lo que yo toque en esta página. Ahora, si empiezo a tocar cosas acá arriba, Selenium no las ve. Y a veces Selenium con los que son menús contextuales, menús que se abren, animaciones, no es tan bueno. ¿Sí? O a veces necesita que uno se meta y toquetee algunas cosas. Todo esto que estuvimos haciendo hasta recién, todo esto que aparece acá, son cosas no generadas automáticamente por Selenium como estábamos haciendo recién, sino escritas a mano.
Por lo general, cuando uno quiere un poco más de detalle, meterse en más cosas de la página, tiene que empezar a escribir a mano este script, que es muy fácil, es cada línea en Selenium son 3 cosas: comando, target y valor. Entonces, uno una vez que empieza a conocer, esto es un lenguaje de programación, empieza a conocer la sintaxis del lenguaje, empieza a trabajar con esto, ¿sí? Selenium tiene otra versión. Esto que estamos usando se conoce como Selenium IDE. Selenium tiene otra versión que es la WebDriver. En la WebDriver, ese script que estamos escribiendo es código. Código Java, código C#, C++, lo que ustedes quieran. Pero es código. Todo ese script que yo escribí recién lo puedo escribir en una clase de Java. Eso se hace cuando uno necesita más cosas, ¿sí? Por ejemplo, con Selenium IDE es muy difícil, casi creo imposible en esta última versión, acceder a un archivo para levantar información para usarla para cargar un formulario. Si yo quiero tener más cosas, me resulta más cómodo ir al WebDriver, ¿sí? Es más potente, es más complejo porque ya es lenguaje full completo. Pero se puede usar y es perdón, todo libre y gratuito. Pruébenlo porque está bueno. En ambos casos, hablando de testing, en ambos casos, tanto caja blanca como caja negra, yo estoy ejecutando mi objeto de test, ¿sí? No me queda otra. Eso implica que yo, para poder testear, ya sea de caja blanca o caja negra, cualquier cosa, necesito que sea ejecutable. Necesito esperar a que esté listo para ejecutar. Y las cosas tardan en estar listas para ejecutar. Uno aparecen al final, una de como son los axiomas o las grandes verdades del testing, una de las cosas que dicen es: el testing hay que empezarlo lo antes posible. Porque mientras más tardo en detectar un error, más costoso es corregirlo. Obviamente, si el error es que el if era mayor a 0 y yo puse mayor igual, lo voy a detectar al momento de ejecutarlo, no queda otra. Pero si el error es interpreté mal un enunciado, eso lo puedo detectar antes de estar programando. Hay formas de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta: ¿se imaginan cómo testear un código sin ejecutarlo? ¿Les parece que es posible ejecutar un código que no compila o un código que está incompleto? Bueno, la respuesta es sí, se puede. Y ustedes lo están haciendo y lo hacen desde el primer día que empezaron a programar. El compilador es una herramienta de testing que no ejecuta el código, pero lo está testeando. Es como el corrector ortográfico. El compilador dice: che, yo acá espero un punto y coma y vos no me pusiste nada. Error. ¿Sí? Eso da lugar a lo que se conoce como testing dinámico y testing estático. Hay muchas clasificaciones en el testing. Caja blanca y caja negra. Ambas implican ejecutar el objeto de test. Eso es testing dinámico. Y a su vez, el testing dinámico lo dividimos en blanco y negro. Cuando yo testeo un objeto de test sin ejecutarlo, eso se conoce como testing estático. Como por ejemplo, un compilador. El compilador está haciendo testing estático. Y la ventaja que tiene el testing estático es: lo puedo hacer aunque el código no esté listo para ejecutar, lo que significa que puedo hacerlo en forma muy temprana. Y lo puedo hacer sobre cosas que no necesariamente son código. Como por ejemplo, un diagrama de clases. Yo tengo una herramienta que me chequea un diagrama UML, me está haciendo un testing estático porque no está ejecutando nada. Entonces, si yo detecto un error en UML, si yo no lo hubiese detectado, ese error después se transformaba en código. Y si lo detectaba en el código, era más complejo corregirlo. Si lo puedo detectar en el diagrama de clases, me estoy ahorrando un montón de cosas. Y existen herramientas para hacer esto, ¿sí? Y algunas son muy locas en cómo funcionan, pero se puede hacer. Una de ellas, muy chiquita, muy sencilla, se conoce como el CBIS. El CBIS es una herramienta que se usa para calcular el CBIS se usa para calcular algo que se llama complejidad ciclomática. Hace muchos años atrás, a un señor se le ocurrió la siguiente idea, o se le ocurrió lo siguiente: el código
mientras más decisiones tome, más propenso a errores es. Lo que este tipo dijo fue, yo tengo 10 líneas de código que son secuenciales, donde no hay ni un while y ni un if, hay menos chances de errores que si yo tengo 10 líneas de código donde son 5 if anidados. ¿Sí? No está tan descabellado lo que está pensando. Entonces, la cantidad de decisiones que se toman en un bloque de código, él lo definió como la complejidad ciclomática. Y eso se puede calcular sin ejecutar el código. Y esta herramienta hace eso. No, se ve, punto, Java, jar, CVS. Con CVS lo único que tengo que hacer es buscar un jar que yo ya tengo de alguien que creo que está en la sala. No vamos a dar nombres. Un proyecto de TDP de este año. Y lo que va a hacer CVS es analizar todo el código y calcular la complejidad ciclomática y generarme gráficos para yo poder evaluar la complejidad ciclomática de todo mi código. Esto que tengo acá son todos los paquetes de mi proyecto. Obviamente verde quiere decir que tiene complejidad ciclomática baja. Amarillo es complejidad ciclomática media. Y rojo es complejidad ciclomática alta. ¿Sí? ¿De qué me sirve esto? De vuelta. Volviendo a la idea del testing inteligente. Yo tengo 32 paquetes. Cada paquete tiene 10 clases, tengo 300 clases. Necesito testear esto y tengo poco tiempo. ¿Por dónde empiezo? Bueno, esta es una buena forma de decidir por dónde empezar. A partir de donde esté lo más propenso a errores. Y una forma de saber cuando algo es propenso a errores es a partir de su complejidad ciclomática. Entonces yo acá puedo ver que la clase primera oleada tiene un método run que tiene complejidad ciclomática 10. ¿Sí? Y en la bibliografía cualquier complejidad ciclomática mayor o igual a 7 se considera alta. Entonces esta es una buena forma de guiar mis testes, decir, bueno, ok, empecemos a testear esto. Si solamente vamos a poder testear 3 métodos, bueno, empecemos por este. Antes de empezar por inicializar cartel nivel que tiene complejidad 1. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como análisis estático. Y lo pueden probar con sus proyectos. Es bajarse esta herramienta que es gratuita y no hay ningún problema. Y las herramientas empiezan a volver más complejas. Y en eso pasamos a una que se llama PMD. Claro, acá no estamos detectando errores. Estamos detectando lugares donde quizás haya errores. O algo así del estilo... Si hay errores, es probable que estén acá. No necesariamente quiere decir que en algo con complejidad ciclomática 1 no haya errores. Puede ser que sí. Pero si vamos por la idea de que mientras más decisiones tomás, más propenso a errores sos, ahí tenés complejidad ciclomática. ¿Sí? Pero eso hace eso. CVS hace solamente complejidad ciclomática. PMD hace 2 millones de cosas. ¿Sí? PMD hace un montón de cosas, todas sin ejecutar el código. ¿Sí? PMD es una herramienta que se llama Programmatic Mistake Detector, detector de errores de programación. Vamos a usarla. Me dejo esto acá porque nunca me acuerdo cómo son todos los comandos. Yo uso Linux, pero todo esto está disponible para Linux o para Windows. cdpmd. No hace falta. Copio y pego esto. PMD es una herramienta que funciona por línea de comando. ¿Qué pasó? No. ¿Qué no están dando? Alias pmd igual
Ah, buenísimo, muchas gracias. Me acabas de ahorrar un montonazo de tiempo. Acá, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Eso lo tengo que hacer para que después lo puedas ejecutar en cualquier lugar. ¿Qué pasó? PMD home máquina resource. Perdón, todo esto estaba andando ayer. PMD menos D. No está andando entonces. Como les decía, PMD es una herramienta por línea de comandos. PMD lo que tiene son... Sí, porque me está cargando el enter y no quiero que me tome el enter y odio estas cosas de Linux. ¿Seguro van las comillas? No me lo está tomando. ¿Por qué no me lo estás tomando? ¿Qué te hice? ¿Qué es lo que querés hacer? Hacer un alias de PMD a ese ejecutable. O sea, si me vas a preguntar qué es lo que quiero hacer, espero que la respuesta después sea cómo tengo que hacerlo. Claro, te iba a decir, no, la comilla está bien que vaya después de SH, porque usted le está dando una alocación dentro de la carpeta. Eso debería terminar ahí. Eso está bien. Run SH PMD. ¿Por qué el PMD al final? ¿Cómo? ¿Por qué el último PMD es necesario? Es una buena pregunta. No funciona. Listo, no importa, lo podemos resolver de otra manera. PMD, cdbin, c, punto barra run sh. ¿Por qué? Bueno, no está funcionando. Pido disculpas por esto. ¿Venías a hacer la solución? No, tal vez. La comilla al final, futuro. Ah, muy bien. Estás cursando TDP, ¿no? Sí. Acabas de sumar varios puntos. PMD, Ahí está. y sacás esa con el... Genial, perfecto. ¿Cómo te fue en el parcial? Sí, tampoco puedo hacer magia. Vamos por esto. Bien, ahora que esto ya está funcionando, yo acá lo que le estoy diciendo a PMD es que me ejecute un código fuente que tengo cargado en la máquina. ¿Sí? Que ejecute, no, que analice, que lo mire a partir de un conjunto de reglas que están definidas acá. Básicamente lo que hace PMD tiene un montón de reglas, como por ejemplo, si un método es público, entonces, si hay un método, un atributo que es público o es privado, ver si hay un método que lo puede consultar, si estoy respetando cómo yo escribo los nombres, si estoy definiendo una variable, si realmente después la estoy usando o no. Un montón de cosas que cuando yo ejecuto esto, todo eso son errores. No errores en el sentido de esto no funciona. Errores en el sentido de, che, esto que estás haciendo acá, por ejemplo, no está documentado. ¿Sí? O, por ejemplo, se da cuenta cuando usamos algún tipo de patrón
para los que están en TDP, y se fija si el patrón está bien implementado. ¿Sí? O por ejemplo, si la forma como da los nombres, como nombramos las clases, los paquetes, sigue las convenciones de Java. Todos estos son reglas que PMD tiene, que las evalúa con todo el código sin ejecutar el código. Y lo que tiene muy piola PMD es que tiene distintas baterías de reglas. Yo tengo reglas exclusivas para la parte de seguridad, reglas exclusivas para el estilo con el cual yo escribo el código. Y yo puedo elegir qué reglas quiero usar, o armarme mi propio conjunto de reglas, o armarme mis propias reglas. Porque puede llegar a pasar que yo trabajo y digo, no, yo quiero que todas las variables arranquen con la letra X mayúscula. Bueno, una forma de chequear eso es con una regla en PMD. Entonces simplemente ejecutando esta línea de comandos obtengo toda esta información con respecto a mi proyecto. Y esto no implica ejecutar el proyecto. A PMD no le importa que no compile o que esté incompleto. ¿Sí? Todas estas herramientas, en particular las de análisis estático, lo que tienen, que están muy piolas, es que muchas a veces son un poquito complicadas de configurar al principio, pero una vez que están dando, no cuesta nada usarla, es simplemente apretar un botón. Apretar un botón y tener toda esta información. Y con eso ya estamos evaluando nuestro código. ¿En este caso implementaste algún tipo de regla particular o se manejó con...? No, se manejó con las que trae por defecto, que es este quickstart.xml. ¿Sí? Vos podés, a ver si lo tengo, PMD, documentación, PMD trae reglas para todos estos lenguajes, acá estamos usando la de Java, y estas son todas las categorías de reglas o de baterías de reglas que tiene. Entonces puedo decir, bueno, de estilos de código, todas estas son reglas, es decir, todo esto son controles que se hacen. Y está todo documentado, por ejemplo, cómo se usa, cuándo da un error, y yo puedo crear las mías y generar mis propios tipos de reglas. ¿Sí? Está bastante piola en ese sentido. No estamos. Eso por el lado de PMD. Esta es una que me gusta mucho. Esto es dentro de PMD, otra herramienta que trae PMD. A ver si esto lo podemos hacer funcionar. cdbin y es ejecutar esto. Mirando solamente a partir de esta línea para abajo, ¿qué les parece que acabo de hacer? Encontré código duplicado. Lo que hace esta herramienta de PMD es buscar en mi proyecto si hay código duplicado. ¿Por qué le dan tanta bola a esto? Porque si tengo código duplicado, quiere decir que en 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares tengo las mismas líneas de código. Podría modularizarlo mejor. Porque tener código duplicado es un área propensa a errores. Porque si por alguna razón, en este caso, fíjense, me dice, tengo código duplicado en la parte gráfica del game over y la parte gráfica de la victoria. ¿Sí? Y básicamente acá lo que estoy duplicando es el botón de salir. Si alguien me dice, che, hay que modificar cómo funciona el botón de salir, acá el propenso a errores es que lo modifique en un lugar y no lo modifique en otro. Ese es el problema del código duplicado. Tenemos que evitar tener código duplicado por eso. Bueno, PMD me permite detectar si tengo código duplicado. ¿Sí? Tengo estas 14 líneas acá, tengo estas 30 líneas acá, por ejemplo, también con la parte gráfica. Fíjense, en el about y en el help tengo 30 líneas que son exactamente iguales. Podría modularizarlo mejor. ¿Sí? Entonces es una muy buena herramienta por parte de PMD. Esta es otra de análisis estático, esta se llama SonarQube, esta es grosísima por todos lados. Esta es la herramienta, no sé si vieron las noticias, esta es la herramienta con la que se quiso testear el sistema nacional para el conteo provisorio de votos de las últimas elecciones. ¿Sí? Y no se las dejaron usar. Todo un quilombo político, obviamente, de fondo, pero los auditores
que iban a evaluar el software que había hecho una empresa para el conteo de votos provisorios, la iban a evaluar con esta, con SonarQube. Funciona muy parecida a PMD, solamente que es basada en la web. Esto lo que hace es, la aplicación corre como una página web. Y también le tira un proyecto y hace un montón de análisis sobre ese proyecto. En particular, vamos a ver acá. De vuelta, todo libre y gratuito. ¿Qué dice? Copié cualquier cosa. Ahí estamos. sh.sonar. Ahí estoy ejecutando el SonarQube. Una vez que completa todo este proceso, queda ejecutando como una página web en localhost. Por eso lo que tengo que hacer después es entrar a localhost 9000. Todavía está cargando. Y acá yo lo que hice fue antes cargarle un proyecto para que lo analice. Entonces, una vez que cargue la página, cuando quiera, esta es la página de bienvenida, tengo un proyecto analizado, puedo ir a ver ese proyecto, pero acá ya me dice, por ejemplo, de vuelta, sin ejecutar el código, SonarQube ya encontró 8 errores, 81 vulnerabilidades, 140 code smells. Code smells son, esto me huele raro. No son errores, pero son onda, che, revisalo por las dudas. ¿Sí? Y un problema de seguridad. Y acá puedo empezar puedo ver información, son 5.400 líneas de código, toda información que genera reporte a partir de esto, y puedo ver todos los bugs. De vuelta, todos estos bugs que va encontrando se basan a reglas definidas, todo esto se basa en función de reglas definidas. Esas reglas, por lo general, yo puedo decidir cuál usar y cuál no, y puedo generar mis propias reglas. Por defecto traen unas baterías de reglas muy grandes que a veces pueden llegar a ir a errores muy específicos, cositas muy chiquitas que por ahí no son tan significativas. Pero como esto es configurable, puedo hacer que solamente se quede con lo más importante. Por ejemplo, acá me está diciendo, hay un método, hay que renombrar un método porque hay un método privado en la clase padre con el mismo nombre y eso es propenso a errores. Y me dice cuál es el código, la línea de código que tengo que modificar. Entonces, todo esto de vuelta, sin ejecutar una línea de código. Muchas de estas aplicaciones también se integran con repositorios como GitHub. Entonces yo lo puedo vincular a un GitHub y esto lo va generando automáticamente la información que va viendo en el repositorio. Y está bastante piola. Sigamos con esto. Esto con respecto a testing estático. Si yo vuelvo a lo que es testing dinámico, nosotros acá hemos desarrollado también herramientas de testing. Esta es una, la llamamos Tapir, porque me gustó el nombre. Esta es una herramienta para hacer testing dinámico de caja blanca. ¿Sí? Y esta fue desarrollada acá por nosotros. Volviendo a lo que era la caja de ahorro. Esta caja de ahorro era la que se validaba, tenía que hacer el primer depósito. Muchas veces pasa, esto es un framework que hicimos nosotros para testing de caja blanca para programas orientados a objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los programas orientados a objetos, en las clases, muchas veces los métodos que están disponibles tienen un orden. ¿Sí? El ejemplo que siempre se usa suele ser la pila. Yo no puedo desapilar si no apilé primero. ¿Sí? Una caja de ahorro también, yo no puedo depositar si primero no la validé.
y no puedo validarla si no la creé primero, y no puedo retirar si antes no hice un depósito. Muchas clases tienen esta relación. Entonces la pregunta es, lo que motivó todo esto es, ¿cómo podemos controlar estas relaciones? ¿Cómo podemos testear estas relaciones? Y ahí es donde surgió este framework. Este framework lo que permite es definir para cada clase una expresión regular. Porque este orden en el cual yo puedo usar los métodos no deja de ser una expresión regular. En una caja de ahorro, primero créala. Sí, las expresiones regulares se usan en la vida real. Una caja de ahorro primero la tengo que crear, después la tengo que validar, después tengo que depositar, después puedo depositar y retirar todo lo que yo quiera. Y antes de cerrarla tengo que hacer un retiro. Eso es una expresión regular. Entonces lo que permite hacer el framework es, hace un mapeo, métodos a caracteres, para simplificar la expresión regular, y después doy la expresión regular que define el uso correcto de esta clase. ¿Sí? Entonces después, yo acá tengo el uso de una caja de ahorro, este uso es correcto, ¿sí? Creo, valido, deposito, retiro, deposito, retiro y cierro. Esto si yo lo ejecuto, no pasa nada porque está todo bien. Pero si yo, por ejemplo, no hiciera la validación, no estoy respetando ahora esa expresión regular, cuando ejecuto, el framework encuentra un error. Y el error dice, che, mira, tenés un error con este objeto, cuando ejecutaste el método depositar, esta es la expresión regular que vos deberías haber seguido, y en realidad estás siguiendo esta secuencia que no se deriva de esta expresión regular. ¿Sí? Eso es lo que hace el framework. Y la otra ventaja, estoy revendiendo el framework, la otra ventaja que tiene este framework es que no tengo que modificar el código que estoy testeando. De vuelta, algo muy deseable en un framework de testing. Por la tecnología que se usa, por las librerías que usamos, no tengo que modificar el código. Simplemente tengo que crear esta clase donde defino la expresión regular y nada más. Después el framework se hace cargo de mirar cómo se usan los métodos y si respeta o no la expresión regular. ¿Sí? Esta es otra forma de hacer testing. De vuelta, con el objetivo de hacer testing inteligente, uno se vuelve muy específico en las herramientas de testing. Por eso van a ver que hay muchísimas herramientas de testing tuneadas para un montón de herramientas, o un montón de lenguajes o tecnologías, bases de datos, todo es testeable y para cada cosa hay una herramienta para hacerlo. Y estos son los principios que yo les decía, estas grandes verdades que se toman para el testing, ya para ir terminando. El testing se puede usar para demostrar la presencia de errores, no la ausencia. ¿Sí? Yo con el testing no puedo decir no hay errores, no puedo hacer esa afirmación. No es el objetivo del testing. De vuelta, si yo le doy a alguien para testear un proyecto y después vuelve a la semana y me dice buenísimo, está todo bien, no encontré errores, no, está todo mal, porque seguro algún error había. Entonces con el testing yo puedo asegurar que hay errores, no puedo asegurar que no haya, que hay errores, no puedo asegurar que no haya. El testing exhaustivo no es posible. Si yo pienso en una función, en un programa que recibe parámetros de entrada, una forma de testearlo sería con todos los posibles parámetros de entrada que existan para esa aplicación. Eso se conoce como testing exhaustivo. ¿Sí? Lo pruebo para todo lo que pueda llegar a entrar. Si para todo lo que pueda llegar a entrar funciona bien, ya está, estoy seguro que funciona bien y es correcta esa afirmación. Pero en la mayoría de los casos, ese todo lo que puede llegar a entrar es imposible de abarcar, porque es muy complejo o porque lleva mucho tiempo. El testing tiene que arrancar lo antes posible, no esperar a que esté todo compilando y ejecutando para hacer testing, se puede hacer antes y es conveniente hacerlo antes. Los errores tienden a juntarse, tienen vida propia. Si en una clase yo encontré un error, hay altas chances de que haya otro error en esa clase. Es una buena forma de guiar por dónde vamos a testear. Existe lo que es la paradoja del pesticida, que esto se suele decir con los piojos, que los piojos cada vez son más resistentes a los piojicidas. Con los errores pasa lo mismo. ¿Sí? Si yo para testear mi código siempre uso la misma herramienta, la misma técnica, los errores está demostrado que van a evolucionar y se van a transformar en otros errores que esa herramienta no detecta. Por eso siempre se recomienda usar muchas técnicas o muchas herramientas. El testing es dependiente del contexto. ¿Sí? Yo tengo una clase que hace operaciones matemáticas
y esa clase la uso para calcular cuántos puntos gana un jugador en un jueguito, esa clase la voy a testear con una intensidad diferente si esa misma clase se usa para controlar la altura de aproximación de un satélite a la Luna. El contexto es distinto, lo que hay en juego es distinto. Entonces, cuánto yo testing haga depende de ese contexto. Y por último, algo que siempre se dice en el testing es que un sistema haya sido corregido de sus bugs no quiere decir que sea útil. La utilidad del sistema va más allá de si el sistema funciona o no. Ahí pasamos a hablar de lo que es la usabilidad de las cosas, que es otra área dentro del testing que va más allá de si tengo un bug o no. ¿Sí? Todo esto se da en el contexto de una materia que es parte de la ingeniería en sistemas de información, también está como optativa para la licenciatura, que es verificación y validación de software. Tiene página web, todas las clases se graban, esta charla la estoy grabando para después publicarla. Pueden entrar al canal de YouTube de la materia y van a tener todas las clases de la materia si quieren verla o ver algún tema en particular. ¿Sí? Y con eso terminamos. Y si quieren contactarme, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a la gente linda del SECOM. Ya, muchas gracias